Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Las uvas de la ira, del escritor estadounidense John Steinbeck. Es una de las novelas fundamentales del siglo XX. Fue publicada en 1939 y su mensaje fue tan potente que en 1940 le otorgaron el Pulitzer a su autor. Así de importante es este libro. Las uvas de la ira es una novela de denuncia, pero de denuncia contra un sistema económico que fue capaz de destruir comunidades completas sin asumir ninguna responsabilidad moral, escondiéndose los verdaderos responsables tras entidades abstractas, como por ejemplo los bancos. Voy a leer un fragmento. Tengo hartos fragmentos para leerles en esta reseña. Me encanta apoyarme con algunos fragmentos. Y ya. Sí, los responsables de esta destrucción de comunidades fueron los que se escondían detrás de los bancos. Pero decían que los bancos no tenían propietarios, sino que eran entidades abstractas. Entonces se quitaba la responsabilidad. Decía, el banco es algo más que hombres. Fíjate que todos los hombres del banco detestan lo que el banco hace. Pero aún así, el banco lo hace. El banco es algo más que hombres, créeme, es el monstruo. Los hombres lo crearon, pero no lo pueden controlar. El monstruo no está hecho de hombres, pero puede hacer que los hombres hagan lo que él desea. ¿Se entiende, verdad? Ok, ¿cuál es el contexto de esta novela? Los acontecimientos se desarrollan durante los años 30, es decir, durante la Gran Depresión. Con ese telón de fondo económico, Steinbeck nos traslada hasta el estado de Oklahoma, donde sus agricultores y granjeros sufrieron los embates del mal manejo agrícola, como también de las condiciones climáticas. Tuvieron malas condiciones climáticas, tuvieron sequías, entre otras cosas. En aquel lugar se dejaron de lado los cultivos nativos. Eso fue un gran problema. Al dejar de lado los cultivos nativos, que tenían una exigencia hídrica menor, colocaron cultivos que tenían una exigencia hídrica mayor. Cultivaron especies que necesitaban una gran carga hídrica y que además eran grandes extractores de nitrógeno. Lo dije bien, extractores de nitrógeno. Es decir, que sacaron los cultivos tradicionales y pusieron cultivos que extraían demasiadas cosas del suelo, lo agotaban sus nutrientes. Para que esto no sucediera, generalmente, por lo menos en la actualidad, para que esto no suceda, las personas lo que hacen es realizar rotaciones de cultivo. Entonces, siembran un cultivo que extrae nutrientes de la tierra, después dejan descansar el suelo y colocan otro tipo de cultivo para hacer una rotación. Un cultivo que, por ejemplo, como las leguminosas, que fijan nitrógeno atmosférico y van recuperando los nutrientes del suelo. Se hacen rotaciones. Se me sale un poco mi lado agronómico aquí, pero eso es lo que se hace en la actualidad para que el suelo no muera. Pero en este tiempo, con problemas económicos, en este contexto, con problemas de sequía, los agricultores lo que hacían era exigirle al suelo. Y eso tuvo un gran costo. Por lo tanto, tenemos, como les decía, la Gran Depresión, el mal manejo de los cultivos, que sumado a una larga sequía que hubo, esto hizo que se destruyeran totalmente los suelos de Oklahoma, que sin nutrientes, que sin flora local, sin humedad que mantuviera cierto nivel de materia orgánica en el suelo, terminaron muriendo. Los suelos terminaron muriendo, terminaron perdiendo cohesión. Un suelo muerto es solo polvo en reposo. Y cuando vino el viento, no había nada que le opusiera resistencia. Y levantó todo, provocando grandes tormentas de polvo. Esto se conoció como el Dust Bowl.
perdonen mi pronunciación, pero lo intento. Este fenómeno, no sé si ustedes han visto la película de Interestelar. Bueno, cuando comienza esa película, pasa algo muy parecido. Tormentas de polvo. Qué genial la película Interestelar de Nolan, ¿verdad? Entonces esas tormentas, Nolan se inspiró en las tormentas de Oklahoma o de esa área de Estados Unidos. Y fue terrible porque el viento no solo levantó el suelo, sino que también las pocas plantas que estaban arraigadas. El viento las arrancó de raíz, lo que hizo perder las cosechas a muchas pequeñas familias campesinas que pidieron dinero al banco que no podían pagar, por lo que terminaron perdiendo sus tierras. Es tristísimo lo que pasó aquí. Quedaron con deudas. Entonces todos estos factores propiciaron esta crisis. Aquí les voy a leer un fragmento que dice así. El abuelo se cogió la tierra y tuvo que matar indios para que se fueran. Y padre nació aquí y arrancó las malas hierbas y mató serpientes. Luego vino un mal año y tuvo que pedir prestado algo de dinero. Y nosotros nacimos aquí, los que están en la puerta. Nuestros hijos nacieron aquí. Y padre tuvo que pedir dinero prestado. Entonces el banco se apropió de la tierra, pero nos quedamos y conservamos una pequeña parte de la cosecha. No nos podemos, dice el banco, no nos podemos permitir el lujo de tener arrendatarios. Lo que gana el arrendatario es precisamente el margen de beneficios que no nos podemos permitir perder. La tierra solo resulta rentable si la dejamos sin dividir. Así que el tractor fue echando de las tierras a todos los arrendatarios. Así pasó. Por todo esto que pasó, por todo esto que les conté, pidieron dinero al banco. El banco entiende que gana más sin tener a esta gente aquí y poniendo un tractor por todas sus propiedades arando. Y lo sacó. Y no es una familia, eran muchísimas, miles de familias que tuvieron que migrar obligatoriamente. Lo perdieron todo. Tuvieron que echar toda su vida a un camión viejo y destartalado, que se vendía como seminuevo. Incluso la gente que vendía autos se aprovechaba de estas personas. Les vendían una chatarra como seminueva, pagando un precio alto por esa chatarra con ruedas. Estas personas se disponían a partir con las pocas posesiones que no lograron vender, porque tuvieron que vender todo, lo poco que tenían. Y lo que les quedó lo echaron arriba del camión, junto con toda su familia. Y marcharon hacia California, donde supuestamente encontrarían trabajo y podrían volver a empezar desde cero. Era un largo camino, pero era lo único que podían hacer. Les voy a leer un fragmento. ¿Por qué no vais hacia el oeste, a California? Allí hay trabajo y nunca hace frío. Allí te basta con alargar la mano y ya tienes una naranja. Siempre hay alguna cosecha que recoger. ¿Por qué no vais allí? Y los representantes de los propietarios arrancaron los coches y se alejaron. Para estas personas no es solo perder su tierra, es perder su vida, es perder su forma de existir, su forma de darle sentido al mundo. Es la pérdida de su identidad. Antes sabían quiénes eran, ahora no eran nada. Terrible. Bien, debido a esta situación, la novela se puede dividir en estas tres partes que les estoy mostrando. No sé si se alcanza a ver. El inicio, donde les expliqué la crisis que sucede en Oklahoma para esta novela, aquí. Luego está la parte en que tienen que viajar. El viaje también es una parte importante del libro. Y después cuando llegan hasta California, su estadía en California. Esas son las tres partes que como buen lector tú puedes notar claramente. Pero el libro no está dividido en tres partes, pero se puede notar si tú lo lees con calma. Esta parte del viaje, incluso algunas personas podrían pensar que es un mero trámite,
pero en realidad es una de las mejores partes del libro. Es un viaje brutal, una verdadera travesía literaria que crea Steinbeck para poner a prueba a los personajes de este libro. En este caso, los protagonistas, la familia Joudt. Ellos son los que van a vivir todas estas aventuras, todas estas desgracias, y ya hablaré de ellos más adelante. Y claro, tanto ellos como todas las familias que se ven obligadas a migrar obligatoriamente utilizan la famosa Ruta 66. La famosa 66. Perdón, la pizarra la dejé muy desordenada. Ay, qué desordenado soy. Pero bueno, me interesa la idea. Dice, la 66 es la ruta de la gente en fuga, refugiados del polvo y de la tierra que merma, del rugir de los tractores y la disminución de sus propiedades, de la lenta invasión del desierto hacia el norte, de las espirales de viento que aúllan avanzando desde Texas, de las inundaciones que no traen riqueza a la tierra y le roban la poca que pueda tener. De todo esto huye la gente y van llegando a la 66 por carreteras secundarias, por caminos de carros y por senderos rurales trillados. La 66 es la carretera madre, la ruta de la huida. Qué lírico Steinbeck. Se nota el efecto lírico de su relato. Qué hermoso. Entonces, claro, la gente de todas partes de este sector de Estados Unidos, por distintos caminos, como los ríos que van alimentándose de distintas partes, de distintas quebradas. De esta forma, la Ruta 66 se fue alimentando de estas familias que emigraban. La Ruta 66 en ese tiempo empezó a tener miles de estos automóviles viejos, con toda una familia llevando su vida a cuestas. Y allí se enfrentan al calor, que es terrible. Se enfrentan a la falta de agua. Es un viaje muy duro. Se enfrentan al desierto. Se enfrentan a las fallas mecánicas. Claro, si viajan en autos viejísimos. Se enfrentan a las montañas, a grandes subidas. Incluso se enfrentan al acoso policial. Nadie los quiere. Dice, los Joudt viajaron despacio hacia el oeste, por las montañas de Nuevo México, más allá de las cimas y las pirámides de la altiplanicie. Una vez en las tierras altas de Arizona, vieron abajo el desierto pintado, a través de un desfiladero. Un policía de fronteras los detuvo. ¿A dónde se dirigen? A California, dijo Tom. ¿Cuánto tiempo piensan estar en Arizona? El tiempo justo de cruzarla. ¿Llevan plantas? No, ninguna. Debería registrar el equipaje. Le digo que no llevamos plantas. El policía pegó una pequeña etiqueta en el parabrisas. De acuerdo, continúen. Pero más vale que no se paren. ¿Se fijan? Más vale que no se paren, que pasen de largo. No los quieren. Nadie los quiere. Entonces, todos estos factores que les anoté por aquí, que son parte del viaje de esta travesía literaria épica, más el acoso policial, más la nostalgia por haber perdido su casa, su hogar, más el cansancio, más el desgaste físico, más el desgaste mental. Todo esto va mermando poco a poco a nuestra familia protagonista y a todas las familias que cruzan la Ruta 66. Y empiezan a perder lo último y lo más importante que les queda, que es la unidad familiar. La unidad familiar. Y es que lo único que los puede mantener a salvo es la unidad de la familia. Su cohesión. Tienen que mantenerse unidos porque es la única forma en que puedan enfrentar esto. Pero el riesgo de que la familia se desmorone es altísimo por todo lo que les dije. Es una especie de desmoronamiento progresivo que inicia durante el viaje en la carretera y que incluso continúa cuando llegan a California, ya que lo que les espera no es el paraíso que tanto soñaban, no es el lugar donde iban a poder cosechar, iban a poder trabajar cosechando toda la fruta que necesitaran. No es un lugar donde
puedan encontrar trabajo fácilmente, ni un terreno para vivir, ni comprarse una casa y empezar nuevamente. Lo que les espera en California es una trampa, hecha por la avaricia humana. Los grandes propietarios atrayeron a propósito y se aprovecharon de la migración obligatoria a grandes cantidades de familias. Se aprovecharon de ellos, les prometieron trabajo a mucha gente, con el único fin de generar una gran demanda de trabajo, de tener una gran oferta de trabajadores, y así bajar el precio por la mano de obra. Y no solo bajarlo, sino llevarlo a límites tan extremos que incluso les pagaban a la gente solo con comida. Por lo tanto, las grandes propiedades listas para ser cosechadas en California estaban rodeadas por miles de familias que lo tuvieron que dejar todo y que se morían de hambre, y que si conseguían trabajo, por casualidad, la paga era tan baja que no les alcanzaba ni para subsistir. Por lo tanto, se enfrentaban a la sobreexplotación, se enfrentaban a la sobrepoblación y vivían en condiciones muy precarias. Eso ya era demasiado. Eso ya era demasiado para cualquier persona. Pero también tenían que enfrentarse a los malos tratos, a la violencia, a la discriminación. Esta historia es terrible. Te rompe el alma. Se lo juro, a mí me rompió el alma. Entonces, el oeste atrajo a los desposeídos de Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, de Nevada y Arkansas. Familias, tribus expulsadas por el polvo y los tractores, cargas, remolques, gentes hambrientas sin hogar, 20,000, 50,000 y 100,000 y 200,000 fluyeron por las montañas, hambrientos e inquietos igual que hormigas, buscando a toda prisa trabajo, levantar, empujar, arrastrar, recolectar, cortar, cualquier cosa, cualquier peso que aguantar por comida. Los niños tienen hambre, no tenemos dónde vivir, como hormigas corriendo a por trabajo, a por comida y sobre todo a por tierra. ¿Se fijan la maldad de la gente, de los grandes propietarios? ¿Cómo se aprovecharon de la necesidad de las personas? Pero atraer a una gran cantidad de gente y engañarles puede ser también un arma de doble filo. Una gran cantidad de personas con hambre y necesidades básicas pueden rebelarse hasta el punto de apropiarse de las tierras por la fuerza. La desesperación les podría dar ese impulso que necesitan para acabar con su miseria. Eso los propietarios lo sabían muy bien, porque ellos pertenecen a familias que en el pasado hicieron lo mismo. Saben muy bien de lo que son capaces de hacer las personas cuando se agrupan y se organizan. Por eso tienen miedo de estas personas que vienen desde lejos y no tienen nada que perder. Ellos son fuertes porque tienen la necesidad, pero los propietarios son débiles porque no están acostumbrados a luchar por nada. Entonces, Steinbeck nos dice así: hubo un tiempo en que California perteneció a México y su tierra a los mexicanos, y una horda de americanos harapientos la invadieron, y su hambre de tierra era tanta que se la apropiaron. Robaron la tierra de Suter, la de Guerrero, se quedaron las concesiones y las dividieron, y rugieron y se pelearon por ellas aquellos hambrientos frenéticos, y protegieron con rifles la tierra que habían robado. Levantaron casas y graneros, araron la tierra y sembraron cosechas. Estos actos significaban la posesión, y posesión equivalía a propiedad. Los mexicanos estaban débiles y hartos. No pudieron resistir porque no tenían en el mundo ningún deseo tan salvaje como el que los americanos tenían de tierra. Luego, con el tiempo, los invasores dejaron de ser tales para convertirse en propietarios, y sus hijos crecieron y tuvieron sus hijos en esa tierra. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Esto es muy importante para entender el contexto y por qué los propietarios se comportaban de una manera tan violenta.
Si se fijan aquí dice, robaron la tierra de Súter. Robaron la tierra de Súter. Muchos se preguntarán, ¿quién es Súter? ¿Y cómo se robaron su tierra? Estas son las conexiones bonitas de los libros que a mí me gustan. Si quieren saber quién es Súter y cómo le robaron su tierra, pueden ir a Momentos Estelares de la Humanidad, ir al capítulo El descubrimiento del Dorado, y aquí dice J.A. Súter, California, 1848. Esta mención que hace Steinbeck aquí está descrita aquí. Aquí se describe cómo le roban la tierra a Súter. Si quieren saber qué pasa aquí, léanse este pequeño momento estelar de la humanidad que nos sugiere Stefan Zweig. Miren qué bonito cómo se complementan los libros. Bien, estábamos entonces en que estos hijos de propietarios, estos hijos de las personas que se robaron la tierra, ahora son propietarios. Y a pesar del paso del tiempo, recuerda lo que hicieron sus antepasados. Entonces tuvieron miedo de que a ellos les pasara lo mismo, que vinieran estas personas y les robaran la tierra. Una solución muy básica y humana era tratar bien a los trabajadores, simplemente darles buenas condiciones de trabajo y no engañarlos. Pero ¿qué hicieron estas personas? Prefirieron tratarlos con rudeza y con violencia. No los dejaban asentarse en ningún lado, no les permitían entrar en ningún campo, por muy abandonado que estuviera ese campo. Estas personas querían trabajar. Si había un campo vacío y ellos podían, mientras esperaban conseguir trabajo, podían cultivar un poco de tierra y podían sembrar algo, podrían alimentarse y subsistir, pero no los dejaban hacer eso. No los dejaban porque tenían miedo de que si sembraban algo ahí, ellos se iban a sentir con el deseo de apropiarse con esa tierra. Aquí dice, aquí lo dice muy bien. Dice, un hombre puede luchar por la tierra de la que ha sacado alimento. Hay que echarle con rapidez, o se creerá que es suya. Si un hombre ha sacado alimento de esa tierra, entonces él va a creer que es suya. Ese era el pensamiento de los propietarios y por eso querían echar a estas personas. Y utilizaron a la policía para controlarlos, para mantenerlos a raya, para reprimirlos con mucha violencia. ¿Por qué? Porque los propietarios, por mucho que tuvieran a la policía de su lado, sabían que no podían hacer nada frente a estas personas si se decidían. Y los llamaron Okis. Les voy a dejar aquí abajito escrito Okis, así los llamaron. Miren. Este texto refleja muy bien lo que yo les decía recién. Dice, tenían hambre y eran fieros. Esperaban encontrar un hogar y solo encontraron odio. Okis. Los propietarios los detestaban porque sabían que ellos eran débiles y los Okis fuertes. Que ellos estaban tan satisfechos como los Okis hambrientos. Y tal vez los propietarios habían oído contar a sus abuelos lo fácil que es robarle la tierra a un hombre débil si posees fiereza y estás hambriento y armado. Por esta razón, las familias que salieron con la esperanza de un futuro se encontraron con una gran represión y una gran discriminación. Claro, los necesitaban para cosechar, pero nadie los quería. Es por ello que Steinbeck elige para protagonizar esta historia a una familia típica que pueda representar a todas las demás. En este caso, los Joudt. Ellos están integrados por muchas personas. Esta familia está integrada por muchas personas. En realidad, son 3 generaciones. La primera generación está representada por el abuelo y por la abuela. La segunda generación está representada por madre, que está aquí en el centro, y padre, que está por aquí. Ahí están los dos, madre y padre. Y la tercera generación, por los hijos de estos. El mayor, Noah, que está aquí. El segundo, que es Tom, que es también nuestro personaje principal. Y también tenemos a Al,
que tiene alrededor de 16 años. Representa lo que es la adolescencia, junto a la hija también, Rose of Sharon. Ella tiene alrededor de 18 años también. Entre los dos representan lo que es el grupo de los adolescentes. Y también tenemos a los niños. Tenemos a Winfield y a Ruthie, que están entre los 10 y 12 años, que representan el mundo infantil. El mundo infantil, el mundo adolescente, el mundo semiadulto, el mundo adulto, el mundo anciano. ¿Se fijan? La representación que nos da Steinbeck es preciosa. Y bueno, esta es la familia, lo que acabo de nombrar, pero vienen otras personas a integrar este conjunto. También está el tío John, que bueno, obviamente es parte de la familia, pero es el tío John. Él también es importante dentro de la historia. Está el ex reverendo Jim Casey. No reverendo, predicador, eso. Esa es la palabra, es el ex predicador. Y también tenemos a Connie. Él tiene 19 años y él es el novio o la pareja de Rose of Sharon. Entonces todos ellos giran en torno a la figura de madre. Y todos ellos, apelotonados, viajan sobre un carro destartalado buscando una oportunidad ante una sociedad hostil. El hecho aquí que me gusta mucho, que hace Steinbeck, es que utiliza nombres propios en mayor medida en los hijos. ¿Se fijan? Tom, Noah, Ruthie, Winfield, Rose of Sharon. ¿Ah? En cambio, a la madre le dicen madre, al padre le dicen padre, está el abuelo, la abuela. Eso me gusta mucho porque es una forma de recalcar los niveles de parentesco. Como diciendo, son 3 generaciones de una historia familiar que se desbarata por la ambición de unos pocos. Ok, estoy seguro que se están preguntando por qué puse a madre en el centro de este esquema, en el centro de la familia. Y no puse al padre lo puse por acá. Y es que en medio de esta tragedia, de esta crisis, en medio de las dificultades con las que se encuentran en el viaje estos personajes, y también las dificultades que encuentran en los lugares a los que van llegando, es precisamente madre la que funciona como la cabeza de la familia. Es el pilar que intenta mantenerlos a todos unidos. Ella posee un sentido práctico que los hace resistir ante la adversidad. Les voy a leer algo. Es precioso lo que hace Steinbeck aquí, porque es la mujer, lo femenino, la pieza clave para mantener a la familia unida. No el hombre. ¿Se fijan en eso? Qué bonito detalle. Dice: curioso, una mujer haciéndose con el control de la familia. Una mujer diciendo haremos esto, iremos allá, y ni siquiera me importa. Este es padre, el esposo de madre que está conversando con ella. Y ella le dice: una mujer puede cambiar mejor que un hombre, dijo madre consoladora. La mujer tiene la vida en los brazos, el hombre la tiene toda en la cabeza. No te importe, quizá el año que viene tengamos una casa. Ella dice aquí, es madre la que está hablando: el hombre vive a sacudidas, un niño nace y muere un hombre, y eso es una sacudida. Compra una granja y pierde su granja, y eso es una sacudida. La mujer fluye, como un arroyo, con pequeños remolinos y pequeñas cascadas, pero el río sigue adelante, la mujer lo ve así. No vamos a extinguirnos, la gente sigue adelante, cambiando un poco quizá, pero siempre adelante. Y dice más abajo: todo lo que hacemos me parece que está encaminado a seguir adelante. A mí me lo parece, incluso estando hambrientos, incluso estando enfermos. Algunos mueren, pero los que quedan se hacen más fuertes. Intentad vivir al día, solo al día. La resiliencia de esta mujer, su propuesta de vivir día a día y su flexibilidad para adaptarse a todo tipo de situaciones, a pesar de ella misma estar pasando lo pésimo, es una muestra del nivel filosófico de la obra. Filosofía significa amor por el conocimiento,
amor por el conocimiento, por lo que muchos esperan encontrar el conocimiento ya digerido y expresado en forma de ideas en los libros. Pero la gracia de esta novela, la gracia de Steinbeck, es que él va al origen real del conocimiento, el que se obtiene mediante la experiencia, mediante la superación de las dificultades. La sabiduría en esta obra está en la gente humilde, en sus acciones diarias para mantenerse con vida en un mundo que los rechaza. Y es el lector el que filosofa a partir de dichas experiencias. Es la magia de esta novela. Ahora, los Youth, como les decía, gracias a su amplia diversidad de integrantes con distintos papeles dentro de la familia, con distintas edades, nos muestran cómo una familia tradicional, en sus distintos niveles e interacciones entre ellos, se van relacionando con las distintas temáticas que trata la obra, que toca la obra. Somos testigos, entonces, de cómo enfrentan y reaccionan ante la injusticia social, ante un sistema profundamente desigual donde los explotan y los tratan con violencia. Vemos también cómo sobrellevan la migración, cómo sobrellevan el desarraigo, cómo les pesa en el alma a cada uno de ellos la pérdida de su identidad. Es duro ver cómo, a pesar de la miseria, estas pobres almas intentan mantenerse humanas, luchan por su dignidad y se aferran a una esperanza. Se aferran a la esperanza de lograr encontrar en algún momento la suerte para cambiar su destino, pero no la buscan de forma individual, como lo hacen los grandes propietarios, como lo hace la gente que los rechaza, como lo hace la gente mezquina, sino que por medio de la experiencia entienden que es mejor hacerlo desde la comunidad, porque la supervivencia depende de la cooperación, pero de la cooperación entre las distintas familias que están en esta crisis y que están enfrentando las mismas situaciones, ya que el individualismo, que viene siempre de las personas con más poder, es insuficiente, totalmente insuficiente en contextos de crisis. Por lo tanto, la comunidad los hace fuertes, y es una idea que se desprende también de lo espiritual. Aquí hay un fuerte tono espiritual en la novela, sobre todo ese peso más espiritual lo lleva el ex predicador, es el que lleva ese peso espiritual, la religión. Es un hombre que, Jim Casey, es un hombre que medita mucho, que se hace muchas preguntas, y quizás es el personaje más filosófico de la novela. Y él tiene una frase muy bonita que bueno, no es de él. Un personaje, Tom, la reproduce, pero él nos dice que él tuvo una conversación con Casey y que Casey le dijo tal cosa, y él la reproduce en la novela. Se trata de que lo sagrado no depende de una sola alma individual, sino de una gran alma colectiva, donde todos pertenecen a esa alma, todos tienen un pedacito de esa alma. Y es una idea muy bonita, que se las voy a leer, por supuesto. Esto se lo leí en algún preguntas y respuestas, pero tengo que dejarla en este video. Tom dice que Casey le dijo así: decía que una vez se fue al desierto a encontrar su propia alma, y descubrió que no tenía un alma que fuese suya, que descubrió que él solo tenía un pedacito de una enorme alma. Decía que el desierto no servía de nada, porque su pedacito de alma no servía, a menos que estuviera con el resto, y estuviera entera. Es curioso lo que recuerdo, ni siquiera me daba cuenta de que estuviera escuchando. Pero ahora sé que un hombre no sirve para nada si está solo. Aquí está el gran tema de la comunidad como
no solamente como para salir adelante, sino como una forma de ser seres humanos, el ayudar al otro, el apoyarse entre seres humanos. Un hombre no sirve para nada si está solo. Bellísimo, ¿verdad? Ahora, para narrar esta historia, Steinbeck no se contenta solo con los Youth. A partir de ellos da una perspectiva particular. Pero para dar una perspectiva más amplia, va intercalando capítulos donde da una visión panorámica de la situación, una visión casi documental, donde describe de forma general todas las consecuencias de esta migración obligada. Entonces lo que hace es, está la historia de los Youth y de repente va colocando algunos de estos capítulos que dan una visión más amplia de las cosas, que es más documental, porque son capítulos que están basados en las crónicas que el mismo Steinbeck escribió años antes sobre la migración campesina, transformando así una historia familiar en un retrato colectivo. Bien, tengo que hablar de la prosa de Steinbeck, es que me encanta. Creo que es uno de sus puntos fuertes. Tiene la característica de aparentar ser simple. Es una aparente simplicidad. Parece simple, pero no pierde profundidad. Se me movió la pizarra. Claro, en apariencia es simple, pero no carece de profundidad para nada. Al contrario, es muy profunda. Es una prosa clara, es directa, no utiliza ornamentos innecesarios. Pero sus frases son precisas, son medidas y calculadas, son emocionalmente efectivas. Por eso tiene esa potencia, esa profundidad. Y esa misma claridad le permite también describir la realidad de una forma bastante cruda. Sí, siempre que leo a Steinbeck tiene una crudeza que te golpea fuerte como lector. Pero esa crudeza no lo limita a él para alcanzar momentos realmente líricos. Por eso tiene un realismo crudo, pero a la vez poético. Esos momentos líricos como el que les comentaba anteriormente. ¿Se acuerdan cuando le leí el fragmento de la Ruta 66? Tiene eso Steinbeck. Y ese contraste entre lo poético y lo real, lo crudo, es muy estimulador para los lectores. Muy estimulador. Te genera sensaciones, ¿verdad? Y Steinbeck, además, es extremadamente empático hacia sus personajes. Eso es muy importante. Eso es un sello particular de su obra. Él tiene una empatía radical, especialmente con los marginados, con los que viven injusticias. Él no juzga a sus personajes, los comprende. Eso es lo principal de esto. De esta forma el lector siente con los personajes y no solo los observa desde fuera. No es un observador el lector, sino que está junto a ellos, siente con ellos. Es un efecto único. Además, su prosa tiene un tono bíblico. Sí, tiene un ritmo y una cadencia que recuerda a los textos sagrados, con repeticiones, con frases solemnes, que le imprimen a su escritura un tono moral, casi universal. Me encanta. Y no podían faltar tampoco los diálogos, que son el eje central de su narración. Son naturales y cargados de subtexto, por lo que en muchas ocasiones lo más importante no está en las acciones de los personajes, sino en lo que dicen o no dicen, en sus silencios reveladores. Todas estas características hacen de esta obra una experiencia inolvidable para los lectores. Desborda humanidad, resalta la idea de que cooperar y ayudar al otro es lo que significa ser humano, sobre todo cuando el sistema te despoja de todo. Como bien lo representa la escena final de esta historia que se ha convertido en uno de mis finales literarios favoritos de todos los tiempos. La escena final te da esa esperanza en la humanidad, a pesar de la crudeza, del horror, del dolor,
hay una luz al final y le da ese toque, esa escena final conmovedora que te impacta realmente. Es inolvidable, yo jamás lo voy a olvidar. Ni tampoco a esta hermosa familia, que ya no la voy a olvidar nunca. Bien, espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.